más de 70.000 habitantes, 21 kilómetros de costa, un tejido urbano de cientos de calles y avenidas perfectamente entrelazadas de plazas y parques, miles de viviendas, de edificios, de casas, de villas, campos de golf, hoteles. Datos todos estos que nos hablan de Estepona, una ciudad que hoy, superada ya ampliamente la imaginaria y mítica frontera del nuevo milenio, mira al presente y encara el futuro con los peajes y las perspectivas propias de un municipio del sur de Europa. Presente y futuro. Dos momentos, uno actual y otro por llegar, que no parece difícil de imaginar. Más complejo es hoy tener una visión clara y nítida del pasado. Complejo, pero no imposible. Estepona Televisión inicia una serie de programas que, con el ilustrativo título de Huellas de la historia de Estepona, tienen como objetivo arrojar más luz sobre su pasado. Lo haremos de la mano de Ildefonso Navarro, arqueólogo municipal y responsable del conjunto de excavaciones que, de un tiempo a esta parte, han permitido recomponer con un elevado grado de rigor y fidelidad el hasta hace poco deslavazado puzzle de la historia del municipio. Junto a él, destacados representantes de la arqueología, la historia o la ciencia en general nos ayudarán a conocer los detalles más llamativos, más precisos de nuestro pasado. De la prehistoria al siglo XVIII, de los deslumbrantes restos arqueológicos de la Loma de la Alberica y su Venus, a la no menos trascendental Carta de Villazgo de 1729, con la que Felipe V dio a Estepona el título de Villa Independiente. Los dólmenes de Corominas, el yacimiento fenicio del Torreón, la Estepona musulmana o el castillo de San Luis, cerca de 7 milenios de historia plasmados en 13 capítulos. Les invitamos a que nos acompañen en este maravilloso y apasionante viaje por la riqueza patrimonial de la localidad. Huellas de la historia de Estepona llega hoy a su fin. Atrás quedan 12 capítulos en los que, junto al arqueólogo municipal Ildefonso Navarro, hemos recorrido el milenario pasado de Estepona con paradas puntuales en sus hitos arqueológicos y patrimoniales más destacados, desde la prehistoria hasta el siglo XVIII. Semana tras semana hemos conocido la influencia que sus moradores dejaron sobre el terreno. Testimonio de esos tiempos hoy pretéritos nos lo han dado los restos arqueológicos que desde hace varias décadas se han recuperado en todo el término municipal. La Venus de Estepona, hallada en la excavación del yacimiento de la Loma de la Alberica, el cuenco campaniforme, descubierto en la excavación de la necrópolis de los dólmenes megalíticos de Corominas, o la figura de Bes, encontrada en los años 70 en los vestigios fenicios del Torreón. Todos ellos y otros muchos más son ya símbolos del esplendor histórico que distintas civilizaciones le han dado a Estepona desde milenios atrás. El cierre a esta propuesta didáctica y documental que Estepona Televisión ha llevado estos últimos meses a sus pantallas lo hemos querido realizar en la instalación museística que atesora una nutrida representación de estos valiosos restos arqueológicos. Por eso no cabía mejor epílogo para este programa que el que les proponemos hoy y para el que nos hemos desplazado hasta el Museo de Málaga. El Museo de Málaga abrió sus puertas en los últimos días de 2016, en el Palacio de la Aduana, después de años de continuas reivindicaciones ciudadanas.
Nos encontramos en el Museo de Málaga, en la sede del Palacio de la Aduana, recientemente inaugurada en diciembre del 2016. Este edificio neoclásico fue construido a finales del siglo XVIII para uso de la aduana del puerto. En el año 1996-1997, por distintas circunstancias, el Museo de Málaga cierra al público su sede de Bellas Artes y Arqueología. A partir de ahí empieza a buscar un nuevo alojamiento y finalmente en el 2005, después de unas largas reivindicaciones ciudadanas solicitando que este fuera la sede de nuestro museo, el Estado español y la Junta de Andalucía apuestan por instalar aquí la sede del Museo de Málaga. La colección permanente de arqueología del Museo de Málaga abarca un arco temporal muy extenso, con paradas en contextos y episodios históricos destacados. En el caso de esta instalación, se ha optado por emplear como hilo conductor de todo el recorrido el siglo XIX. Al público le vamos a contar cómo en la Málaga del siglo XIX, un momento económicamente potente, con un puerto en la ciudad activo, con un desarrollo industrial pionero y destacado en España y sobre todo con una nueva clase social en Málaga, una nueva burguesía muy progresista, liberal, con poder adquisitivo. En ese contexto aparecen en Málaga dos colecciones, dos coleccionismos, uno privado en materia de arqueología, cuando los marqueses de Casa Loring deciden comprar y apuestan por crear en su finca de la Concesión un jardín botánico y una colección señera de arqueología, pero es que en el mismo momento en la ciudad se crea la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo con la encomienda, entre otros cometidos, de crear una colección de bellas artes pública con los bienes muebles que salen de la iglesia y los conventos desamortizados. El segundo elemento que vertebra las colecciones es el propio inmueble de la aduana. Este edificio tan patrimonial, histórico, tan señero, tan monumental, también ubicado en pleno centro de la ciudad, teníamos que darle un papel mucho más importante que el de un mero contenedor arquitectónico. La aduana se musealiza a sí misma, se explica sus contenidos. La colección atesorada por la Casa Loring juega así un papel clave en la arqueología malagueña. No en vano, los fondos del antiguo Museo Loringiano son pieza fundamental en esta instalación. El recorrido por la arqueología malagueña en este museo comienza precisamente con la colección de los marqueses de Casa Loring, una colección que se desarrolló en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, y que marca el inicio precisamente del interés por la arqueología en Málaga de una familia muy importante nacida de la burguesía de este siglo XIX, una burguesía vinculada al comercio y a la industria que tan floreciente fue en esta época y en esta ciudad. La propuesta museográfica que se encontrará quien visite el Palacio de la Aduana se aparta, según explican sus gestores, de las tendencias consagradas en otros museos similares. En el caso del Museo de Málaga, las colecciones son el eje central del discurso expositivo. El primer paso de la visita lo daremos en una etapa apasionante de nuestro pasado, la prehistoria. En este discurso que proponemos a nuestro público, empezamos por supuesto por la prehistoria y nos centramos en el mundo de las cuevas, tan importante y que tanta información han aportado y siguen aportando a la prehistoria de la península ibérica. A continuación nos centramos también en otros aspectos ya más avanzados, ya a partir del Neolítico, y nos detenemos en una serie de aspectos importantes de la introducción de la cerámica aquí en la zona de Málaga, donde encontramos precisamente los hallazgos más antiguos de toda la zona de Andalucía. En la propuesta expositiva del Museo de Málaga percibiremos cómo nuestros antepasados se fueron identificando progresivamente con el entorno en el que vivían. Aquí, en la provincia de Málaga, se encuentran algunos de los ejemplos más deslumbrantes de esa etapa. A continuación empezamos ya con la edad del cobre, el calcolítico, en el que las comunidades humanas empiezan a apropiarse, a hacer suyo el territorio en el que están viviendo y además lo manifiestan de una forma muy llamativa, a través de los grandes monumentos megalíticos, donde en este caso la provincia de Málaga es claramente representativa en el contexto de Andalucía y de la península ibérica.
La colección de restos arqueológicos de época fenicia ocupa un lugar destacado en este museo, con la ya famosa tumba del guerrero descubierta en pleno centro histórico de la capital hace pocos años, como imagen más representativa de la colección. Desde hace décadas el mundo fenicio y la provincia han compartido protagonismo en el ámbito científico y académico gracias a los progresivos hallazgos arqueológicos en el entorno del litoral malagueño. Vélez Málaga y su costa juegan aquí un papel esencial, ya que allí se documenta un territorio fenicio integrado por factorías, bahías portuarias o fortificaciones. Sin duda, otro de los grandes temas emblemáticos de Málaga son los fenicios, en eso no cabe duda. Los fenicios, una realidad que aparecía en la investigación de una forma muy etérea en la literatura, pero que de repente en Málaga, a partir de unas excavaciones que se empezaron a desarrollar en los años 60, los fenicios se descubrieron como una realidad arqueológica. De repente empezaron a encontrarse los cacharros en los que bebían, comían, las imágenes que adoraban, etc. Y sin embargo, la ciudad y la provincia de Málaga no ha dejado de darnos sorpresas constantemente sobre la relación que estos fenicios tenían con las personas, con las comunidades que ya vivían aquí. En la actualidad los fenicios siguen deparando sorpresas y todavía tenemos hallazgos de tal calibre y tal importancia como el de la tumba del guerrero que hoy día podemos apreciar en el Museo de Málaga. La propuesta museística que acoge el Palacio de la Aduana reserva también espacio para otras dos etapas históricas que dejaron huella en Málaga y su provincia, el mundo romano y el islámico. Después de los fenicios continuamos con la Málaga romana, con toda la importancia que tiene el comercio para esta ciudad, terminando con la presencia de los visigodos y también de los bizantinos en esta ciudad. En el mundo andalusí, Málaga también tuvo un papel significativo que todavía hoy podemos ver de una forma bastante esplendorosa en la Alcazaba y en el Castillo de Gibralfaro, entre otros sitios. Conocer el Museo de Málaga, disfrutar de su contenido, requiere, como puede comprobarse, de tiempo, de pausa. Es necesario adentrarse en su planteamiento expositivo sin ataduras temporales, conscientes de que tenemos por delante la casi imposible tarea de conocer una inabarcable muestra de la arqueología malagueña. Y en ella, como ya dijimos, es innegable la huella que han dejado los trabajos arqueológicos realizados en las últimas décadas en Estepona. En las vitrinas de las salas dedicadas a la arqueología malagueña, piezas recuperadas en excavaciones de Estepona ocupan un lugar destacado. Una vez más, va a ser el arqueólogo municipal Ildefonso Navarro quien nos guíe por este viaje hoy tan especial al pasado local. Hola amigos, en el programa de hoy nos desplazamos a Málaga, más concretamente al Palacio de la Aduana, situado justo a nuestras espaldas. Vamos a tener la ocasión de conocer las colecciones de arte y sobre todo de arqueología de este Palacio de la Aduana, en el que está una selección de lo mejor del arte malagueño. Dentro de esa selección se encuentran algunas piezas procedentes de Estepona, lo mejor de lo mejor, las mejores piezas procedentes de la arqueología esteponera que podemos contemplar en la sala de este museo recién inaugurado. Nuestro paseo por el pasado de Estepona, representado en el Museo de Málaga, arrancará así en una serie de salas fascinantes que nos remontan a los albores de la presencia humana en la provincia, donde el paisaje megalítico es rico en variedad. En la sala número 2 del museo, el sujeto central es el paisaje megalítico, las tumbas megalíticas en la provincia de Málaga. Se hace un repaso por las principales de estas tumbas, destacando sobre todo las de Antequera, Menga, Viera y el Romeral. En los ajuares expuestos en las vitrinas de esta sala dedicada al megalitismo encontramos numerosas similitudes con los restos hallados en dos excavaciones de enorme importancia realizadas desde comienzos del actual milenio en Estepona, la de la Loma de la Alberica y la de la necrópolis dolménica de Corominas. Podríamos destacar entre los ajuares que hay en esta sala cómo muchos de ellos son muy similares a los aparecidos en la necrópolis de Coromina, en los dólmenes de Coromina en Estepona. Por ejemplo, los ajuares cerámicos son muy parecidos, las láminas, las puntas de flecha, incluso hay algunas piezas en cristal de roca muy similares a las aparecidas en las excavaciones del Chare, en el futuro hospital de Estepona.
También destacan, aparte de los ajuares y de las explicaciones sobre las tumbas megalíticas de la provincia, cómo serían también, por contraste con el mundo funerario, los poblados, entre los que destacan el recientemente excavado del Cortijo Zapata, en la misma Málaga, cerca del aeropuerto. Destacan también las similitudes de los ajuares de este poblado con las recuperadas en las excavaciones de la Loma de la Alberica, del Chare, en Estepona. Hay cerámicas pintadas muy similares, hay todo tipo de ajuares en cerámica y en siles que son exactamente de las mismas facturas. Destacan, por ejemplo, una serie de ídolos antropomorfos tallados en esquisto, que son prácticamente idénticos a los aparecidos en las excavaciones del Chare, e incluso en esta sala número 2 del Museo de Málaga se puede contemplar una pieza excepcional como es la Venus de Benaoján, que hemos destacado en tantas ocasiones las similitudes con la Venus de Estepona aparecida en las excavaciones del Chare. En este punto, la aportación de Estepona a los fondos de esta colección y por extensión a la arqueología malagueña y andaluza comienza a hacerse visible. Pueden verse aquí las piezas de la Edad del Bronce encontradas en la zona de Corominas. Se destaca también, cuando se habla de estos poblados, de la metalurgia en estos momentos. Entre las piezas que hacen referencia a estos inicios de la metalurgia en la provincia de Málaga se encuentra una pieza, más concretamente un mazo de minero que se utilizaba para la minería del cobre, aparecido en Montemayor, un sitio muy cercano a Estepona, cercano en el vecino pueblo de Benaví. Y para terminar esta sala 2, están los enterramientos de la Edad del Bronce. Entre ellos destacan especialmente uno de los enterramientos de la necrópolis de Corominas en Estepona, que, como ya sabemos, tiene 2 periodos de enterramiento: el propiamente megalítico, de hace unos 5.000 años, y la reutilización en la Edad del Bronce, los inicios de la Edad del Bronce, hace unos 4.000 años. Pues de uno de estos ajuares de hace 4.000 años, de una de estas tumbas de época campaniforme, se expone todo un ajuar en el Museo de Málaga. Este ajuar se compone de una serie de piezas entre las que destaca la cerámica. Hay 2 platos de pequeño tamaño, una gran fuente, muy posiblemente para cocer pan, para cocer tortas de pan. Hay también un vaso carenado. Se trata en todos los casos de piezas completas que aparecieron de esta forma en el enterramiento original en la necrópolis de Corominas. Nos encontramos así con una de las piezas únicas que Estepona ha brindado a la arqueología regional, el cuenco campaniforme. También de cerámica, es un cuenco único al que hemos tenido ocasión de referirnos en varios programas, único porque es el primero que aparece en toda la provincia de Málaga en un contexto funerario, que aparece completo y con una decoración, este tipo de decoración que denominamos los arqueólogos campaniforme, que es típica de esta época de los inicios de la Edad del Bronce. La decoración de este cuenco, que llena completamente toda la parte exterior, es una serie de líneas paralelas y en zigzag muy interesante, y como ya comentamos, es una pieza única y es el único campaniforme completo que puede contemplarse en el Museo de Málaga. Y hay también 2 piezas metálicas en este ajuar de este enterramiento esteponero, como son una azuela, un hacha que está tallada solamente por un lado, tiene filo solamente por un lado, es lo que le diferencia de un hacha, de lo que denominamos habitualmente hacha. Y para terminar está la espiral de oro, famosa espiral de oro también y única. De hecho es la única que puede contemplarse en el Museo de Málaga y prácticamente hay muy pocas en Andalucía. Una espiral de oro que o bien estaría destinada a adornar el cabello, incluso tal vez fuera un adorno de nariz. Se trata de una pieza que no sabemos si se trata de oro de la zona de la Costa del Sol, o más probablemente sea algún tipo de importación. La singularidad de esta pieza esteponera destaca sobre todo porque justo en la misma vitrina pueden contemplarse otra serie de espirales de otros yacimientos malagueños, pero son todas en plata. La única de oro es la que procede de la necrópolis de Corominas de Estepona. El Museo de Málaga tiene reservadas muchas sorpresas al visitante, entre ellas, sin duda, la espectacularidad de la instalación dedicada al mundo fenicio.
De nuevo, Estepona tiene un lugar reservado en este espacio y destacado además. La Sala 3 del Museo Arqueológico de Málaga hace un repaso por la presencia fenicia en la provincia de Málaga. Desde el siglo IX, VIII a.C., la presencia de estas gentes que vienen del Mediterráneo oriental supone un gran cambio para las gentes que habitan aquí en la provincia de Málaga. Se hace un repaso por toda la historia de la investigación, el mundo fenicio, las excavaciones en la zona de la desembocadura del río Vélez, en Vélez, Málaga, en las importantes excavaciones, por ejemplo, la zona de Málaga capital, la zona del río Guadalhorce. Hay toda una selección de piezas procedentes de estas excavaciones, hay cerámica, hay importaciones del Mediterráneo oriental, hay piezas egipcias, hay piezas griegas, hay piezas procedentes de todo el Mediterráneo, hay también producciones de aquí. Hay un espacio dedicado al yacimiento de Alcorrín, en Manilva, y la presencia de Estepona en esta sala fenicia viene representada por una pequeña estatuilla de un dios egipcio, pero que fue adoptado en el panteón fenicio, el dios Bes. Es una estatuilla que fue descubierta en el año 1974 por un investigador, Luis Soto Jiménez, que hizo una serie de excavaciones en el yacimiento del Torreón, en Parque Antena, en Estepona. De estas excavaciones, entre otras piezas, procede esta estatuilla, este dios Bes, que es un dios que representa una figura de pequeña talla, un ser deforme, un ser que se presenta en esta talla de Estepona saludando al espectador con la mano. En la otra mano tiene un ureus, una serpiente, un bastón en forma de serpiente, típico también de las representaciones egipcias, y en la cabeza presenta un tocado de plumas de avestruz. Junto a esta pieza esteponera, este dios Bes del Torreón de Estepona, hay otras representaciones de este mismo dios encontradas también en la provincia de Málaga. Hay, por ejemplo, una placa también cerámica con otro dios Bes, mucho más estilizado que el de Estepona. Luego hay un cristal de roca en el que hay tallado una representación de este dios, que sería el perteneciente a un anillo. Y luego hay otra pieza encontrada en Málaga capital, que es una figurilla de pasta vítrea azul, que representa también a un dios de un dios Bes de muy pequeño tamaño, que sería para ir engarzado en un collar. Justo al lado de estas representaciones del dios Bes hay unas piezas muy cercanas, fueron encontradas en un sitio muy cercano a Estepona, es el tesoro de Cerro Colorado, entre Marbella y Benajavís, en el que aparecieron ocultos en 3 vasijas de cerámica una serie de piezas de plata que en total pesan unos 5,5 kilos. Entre ellas hay joyas, anillos, pendientes, restos de vasijas de plata, y destacan las monedas, tanto romanas como cartaginesas, fenicias, y también entre estas monedas podemos contemplar algunas de ellas de la ciudad de Buxus, de Ibiza, que debe su nombre al dios Bes, que también aparece en algunas de estas monedas del tesoro de Cerro Colorado. En los 7 bloques repartidos en las 3 salas que albergan la sección de arqueología del Museo de Málaga, también hay espacio para el mundo romano, con ejemplos espectaculares de restos de esa época hallados en toda la provincia. En la sala del Museo Arqueológico Provincial de Málaga, destinada al mundo romano, hay una gran cantidad de piezas procedentes de toda la provincia. Hay que recordar que durante época romana en Málaga había desde grandes ciudades como la capital, como Malaca, o Singiliabarba, o Saldúa, a villas en la costa dedicadas a la producción de salazones, de donde venía una gran riqueza, familias que hicieron gran fortuna con esta producción y comercialización de salazones, o familias que al interior de la provincia, sobre todo en la zona de la Vega de Antequera, la producción de aceite produjo también unas riquezas muy importantes para algunas de estas familias. Pues en esta sala dedicada al mundo romano hay materiales de todo tipo procedentes de todos estos yacimientos. Destacan sobre todo los materiales en mármol,
materiales entre los que hay desde estatuas a inscripciones tanto públicas que estaban expuestas en los foros de las ciudades como privadas, sobre todo procedentes de las necrópolis, como señalizaciones de diversas tumbas hechas en mármol, este material noble. Hay también materiales numismáticos, hay monedas, hay materiales metálicos, hay sobre todo una gran cantidad de cerámica, tanto producciones malagueñas, de los alfares malagueños, tanto de cerámicas comunes, ánforas o incluso cerámicas de mesa, cerámicas en algunos casos de lujo, como las producidas en la zona de la Vega de Antequera, donde se producían unas imitaciones de una cerámica, la terra sigillata, de las que se han podido recuperar algunos moldes en esta zona de la Vega de Antequera. En este repaso a la presencia romana en la provincia de Málaga no podía faltar la referencia a la ciudad de Lacipo, en el término municipal de Casares. De nuestras zonas más cercanas a Estepona destacan una serie de materiales de una ciudad romana que estaba en el vecino pueblo de Casares, una ciudad romana que se llamaba Lacipo, en la cual se recuperaron una serie de materiales muy interesantes en unas excavaciones de principios de la década de los años 70. Aparte de una reconstrucción idealizada, un dibujo de esta ciudad de Lacipo, se muestran, por ejemplo, un epígrafe de mármol en el cual un magistrado de la ciudad de Lacipo, de esta ciudad que estaba enclavada en Casares, dedica una cripta, o por ejemplo una serie de materiales que aparecieron en un aljibe del foro de esta ciudad, entre los que destacan una jarra en bronce, la base posiblemente de algún tipo de mueble también en bronce o otro tipo de materiales en mármol. Del cementerio de la necrópolis de esta ciudad de Lacipo proceden también una serie de materiales muy interesantes que algunos de ellos fueron rescatados por Luis Soto, por este investigador que vivía en Estepona a principios de los años 70. Entre estas piezas del cementerio romano de Lacipo, de la necrópolis de Lacipo, hay algunas tallas, algunos relieves que debieron formar parte de monumentos funerarios, y estas tallas representan, por ejemplo, un jinete montado a caballo o un carnero. Y hay otro tipo de cubiertas de monumentos funerarios de Lacipo, como por ejemplo un par de monumentos en mármol con unas pequeñas cartelas en las que se hace referencia a los nombres del difunto, que en este caso pertenecían a una familia, los Canuleios, muy famosos en la zona entre Lacipo y la desembocadura del río Guadiaro. El Museo de Málaga reserva también un espacio a la Estepona romana en sus vitrinas dedicadas a este periodo histórico, con piezas de terra sigillata de procedencia subacuática. La representación de piezas esteponeras en esta sala dedicada al mundo romano en el Museo Arqueológico Provincial de Málaga viene dada por una serie de piezas de cerámica, en este caso 3 piezas, 3 pequeños cuencos, de un tipo de cerámica que llamamos los especialistas sigillata, por el sigilum, por el sello que tiene en el fondo, que es como si fuera la marca del fabricante. Estas 3 piezas proceden de un pecio, de un barco hundido, muy posiblemente en la zona de enfrente del río Guadiaro, pero que están siendo rescatadas por los pescadores en sus redes durante los últimos 30 o 40 años, y cada vez que pasan por encima de este barco hundido, en muchas ocasiones, pues arrastran piezas, como en este caso completa, de este barco. Esos sellos que aparecen en el fondo de las piezas nos permiten saber que se trata de un material que está fabricado al sur de Francia, en una zona que el pueblecito que actualmente se llama Millau. Serían piezas que están producidas en unos grandes hornos, una producción industrial en este sitio del sur de Francia, que después se exportarían a todo el Imperio Romano por medio del puerto de Narbona. En este caso, uno de estos barcos que está cargado con estas piezas, posiblemente miles de piezas destinadas a la exportación, se hunde frente a las costas de Estepona. En el Museo de Estepona se puede contemplar varias decenas de piezas de esta colección, y aquí en el Museo de Málaga se presentan 2 piezas de una tipología que denominamos
Dragendorf 24-25 y otras dos piezas que son, las denominamos los especialistas Dragendorf 27. Son de hacia el año 85 o 90 después de Cristo y se presentan en una vitrina en la que justo al lado hay una gran pieza muy interesante procedente de la villa romana de Rioverde, también de la misma procedencia del sur de Francia, del sur de las Galias en época romana, pero en este caso, a diferencia de las piezas esteponeras que son lisas, esta de Marbella se presenta decorada con una serie de escenas, de gladiadores, de escenas de todo tipo. Y justo al lado también hay una serie de moldes y de piezas que son de fabricación malagueña de la zona de la Vega de Antequera. Avanzar en el recorrido por el Museo de Málaga supone progresar cronológicamente en la historia de la provincia. Después de asombrarnos con los testimonios arqueológicos de época romana, el siguiente paso nos lleva hasta las salas de la Antigüedad tardía, a los siglos VII y VIII después de Cristo. Ronda, Lacipo y la Basílica Paleocristiana de Vega del Mar tienen aquí un gran protagonismo. En las salas dedicadas a la Antigüedad tardía, al mundo malagueño, entre los siglos VI, VII y VIII después de Cristo, hay algunas piezas procedentes de yacimientos como la Basílica Paleocristiana de Vega del Mar, en Marbella, de la que se muestran algunos jarritos y una placa de mármol reutilizada como cubierta de una de las tumbas que podemos encontrar en esta basílica, o por ejemplo un jarrito y un broche de cinturón procedentes de un enterramiento en la ciudad de Lacipo, en Casares. También se presentan muchos materiales de esta época, como por ejemplo algunos ladrillos con crismones procedentes sobre todo de la zona de Ronda, y mucho material de excavaciones en Málaga capital del mundo bizantino, de finales del siglo VI y principios del siglo VII, cuando los bizantinos reconquistan toda la zona del sur de la península ibérica en este intento de volver a lo que era el antiguo imperio romano, empeño en el que estuvieron durante muy poco tiempo. No llegó a 75 años esta presencia bizantina en la península ibérica. La última parada la hará el visitante frente a las vitrinas que relatan el esplendor del mundo islámico en nuestra provincia. Fiel reflejo de ello es la extraordinaria colección de piezas cerámicas expuestas. A continuación de esta sala de la Antigüedad tardía, comienzan las últimas salas de este Museo Arqueológico de Málaga, que están dedicadas al mundo islámico. Las primeras vitrinas tienen piezas de los siglos 9 y X después de Cristo, y ya la última sala es la que tiene todas las piezas del siglo XII hasta el XV. Destaca sobre todo la cerámica, aunque también hay piezas de madera o de mármol. Pero como decíamos, destaca sobre todo la producción cerámica, de la que Málaga y su provincia fue una de las principales productoras, con una serie de piezas que se exportan por todo el mundo mediterráneo, por todo el mundo islámico. Sobre todo una serie de piezas que están decoradas con la técnica que se denomina de reflejo metálico. Son piezas que están decoradas en azul sobre blanco, con unos tonos dorados, se denominan también loza dorada, y que es una producción que se exporta por todo el mundo mediterráneo y que posteriormente los castellanos tendrán un centro productor muy importante en la zona del Levante peninsular, con las producciones de Paterna y Manises, que también se exportan a todo el mundo cristiano. En esta última sala, dedicada al mundo islámico del Museo Arqueológico de Málaga, hay un espacio dedicado a piezas de otras ciudades de la provincia malagueña, aparte de la capital, aparte de Malaca. Hay, por ejemplo, piezas procedentes de Medina Anticaria, de Antequera, la actual Antequera, o de Besmiliana, que tuvo bastante importancia en época islámica en Rincón de la Victoria. Antes de poner el punto y final a nuestra visita al imponente Museo de Málaga, nos encontramos con una última muestra de la arqueología de Estepona, en este caso de la más reciente.
Las piezas de Estepona que están en esta última sala del museo proceden de la excavación de calle Mar número 5, donde se descubrieron los restos de un edificio de tipo comercial e industrial, un funduc, que en planta baja tenía una serie de habitaciones para alojamiento, para tiendas, etcétera, y muy posiblemente una primera planta donde se concentraría el alojamiento de los comerciantes que venían a Estepona, tanto a llevarse mercancía esteponera como a traer productos de fuera. En una de estas habitaciones, en una de estas tiendas de la planta baja, encontramos una serie de cerámica, varias decenas de piezas de cerámica sin utilizar, recién salidas de la alfarería, que nos están indicando que muy posiblemente esta habitación era una tienda donde se vendían, tanto para los esteponeros como para los mercaderes foráneos, estas producciones alfareras de la Estepona del siglo XIII, de principios del siglo XIII. Más concretamente hay una serie de cazuelas sin vidriar, cuyo fondo está decorado con una serie de trazos blancos. Es la pieza que más representada estaba en esta tienda del funduc de calle Mar. Luego hay una serie de candiles, unos pequeños candiles sin peana, muy simples, vidriados en un tono miel, en un tono melado, que servían para, una vez llenos de aceite, alumbrar las distintas estancias de las viviendas andalusíes. Ninguno de ellos tiene señales de haber sido utilizado. Y también hay varias piezas que se pueden encuadrar dentro del modelo que denominamos redoma o botella, que estarían destinadas a en la mesa tener bien agua, bien aceite, bien cualquier tipo de producto líquido para el servicio durante la comida. Y la representación de piezas de época islámica en este Museo de Málaga se cierra con dos agujas de bronce en muy buen estado de conservación, que servían para lo que eran las hilaturas domésticas, para la confección y la reparación de los tejidos en una casa islámica de la Estepona del siglo XIII. Hoy, en Huellas de la Historia de Estepona, les hemos propuesto conocer el Museo de Málaga, un recinto expositivo que desde su estreno se ha convertido en espacio de referencia para la arqueología malagueña. Las posibilidades de acercarse a él, de interpretarlo, de disfrutarlo en definitiva, son casi infinitas, tantas como las piezas de gran valor que custodia. Con este último capítulo de esta serie documental y con los 12 episodios anteriores, hemos querido dejar constancia de la relevancia del trabajo que en defensa del patrimonio histórico y de recuperación de los vestigios de nuestro pasado se ha hecho en las últimas décadas en Estepona. Llegamos así al final de Huellas de la Historia de Estepona. Han sido 13 capítulos en los que hemos tratado de acercarles al pasado de nuestra localidad, siempre con la premisa de ser rigurosos y amenos al mismo tiempo, conscientes en todo momento, como dijo el escritor británico Chesterton, de que uno de los extremos más necesarios y más olvidados en relación con esa novela llamada historia es el hecho de que no está acabada.